bata blanca. Es que ten cuidado con eso. Eh, entonces, la única manifestación clave es la elevación de la presión. Eso significa que no podemos hacer diagnóstico de hipertensión si es que no hay presión arterial elevada. Esa es una manifestación clave. La mayoría no tiene pues síntomas. Ya con tiempo, cuando lleva bastante tiempo con la elevación de la presión, comienzan a aparecer cefaleas, ¿no? Que se llaman somatutinas, tinnitus, epistaxis, visión borrosa y algunas complicaciones. Hay mucha gente que nunca sabe que es hipertensa hasta que tiene una ACV, un infarto o una enfermedad coronaria, cualquier enfermedad vascular, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y se descubre que son hipertensos, ¿no? Y seguramente son años que han pasado hasta que logren dañar órganos blancos. ¿Cuál es la etiopatogenia? Pues lo que sabemos que es multifactorial. Por algún motivo, el tono simpático se eleva, hay mayor actividad en los vasos de receptores alfa 1, hay una actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona incrementada, retención de sodio, disfunción endotelial, hay el endotelio entre un estrés oxidativo que de alguna forma va a contribuir a que se produzca un aumento de la resistencia vascular periférica. Hay rigidez arterial en la gente vieja, la arteriosclerosis, que es la causa de la hipertensión más frecuente en gente vieja, y la resistencia a la insulina, que también está relacionada con esta patología. ¿Cómo se clasifica la hipertensión arterial? Pues en realidad cuando hay hipertensión, solo son el grado 1 y el grado 2. El resto son elucubraciones, son cosas que a veces ni siquiera requieren tratamiento, pero decimos que una presión arterial óptima está a menos de 120/80. Una normal hasta 129 y hasta 84 la, la diastólica. Una normal alta, es que normal alta significa prehipertensión, algo por ahí, es hasta 139 la sistólica y 89 la diastólica. Cuando llega esto a 140, como aquí pueden ver, a 140, o este 89 se vuelve 90, ya estamos en el estadio 1. Aquí hay un incremento hasta de 10 unidades en milímetro de mercurio de la presión mínima que debía tener. De 139 a 149, a 139 son 20, ¿no? En la sistólica y 10 en la diastólica. Este es el estadio 1. Y cuando es más de 20 acá y más de 10 en la diastólica, estamos en el estadio o grado 2. Después de 179 y de 109 se llama crisis hipertensiva. El riesgo de una hemorragia intracerebral, de un accidente cerebrovascular hemorrágico, es alto después de que las presiones sobrepasan los valores de un grado 2. Las lesiones en los órganos blancos que pueden ocurrir con la evolución silente de la enfermedad que no da manifestaciones, pues está en la hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo. La hipertrofia se da porque el ventrículo tiene que trabajar contra una fuerza mayor, tiene que ser mayor fuerza porque hay una resistencia a su construcción arterial. La postcarga está incrementada. Puede haber una angina o un infarto de miocardio. La dilatación y fibrilación auricular, que esta va a ser la causa de otros problemas
a nivel cerebral, pero también en el corazón puede haber insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. O sea, es un problema diastólico. En la diástole no hay espacio para que se llene la sangre en el ventrículo izquierdo porque está totalmente hipertrofiado. Lo poco que entra bota, pero es insuficiente, entonces entra en insuficiencia cardíaca. El cerebro puede sufrir con accidente cerebrovascular o isquemias transitorias. Algunas veces son embólicas. Esta dilatación y fibrilación auricular puede generar trombos y émbolos y mandar hacia el cerebro o hacia el corazón, produciendo angina o infarto. Finalmente es el infarto y aquí el accidente cerebrovascular de tipo embólico, isquémico. La enfermedad renal crónica es otra complicación, la enfermedad arterial periférica y la retinopatía. Pues mira, todas estas lesiones son consecuencia de una evolución silenciosa en la que el paciente no acude a centros hospitalarios normalmente o no tiene por qué acudir porque no siente molestias. Hay campañas, las universidades locales en el mundo salen a la calle a buscar hipertensos. Tómese sus signos vitales, ¿no? Y a todo el que pasa le toman signos vitales para ver si la presión arterial está elevada. Bien, entonces ya tenemos una idea de lo que es la enfermedad. Cuánta gente está afectada, qué pasa en el mundo y en Bolivia, qué manifestaciones y cómo es que qué gente se enferma, cómo evoluciona, y etc. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos terapéuticos. Una vez que sabemos definir el problema, tenemos que ver qué objetivos tiene la medicina alopática para estos pacientes. Esto es generalmente medicina basada en evidencias. Los objetivos terminales, es decir, orientados al paciente, lo que uno puede decirle al paciente es que si hace el tratamiento, vamos a disminuir en él la mortalidad y la morbilidad cardiovascular y renal, que es lo que más te afecta. Y dentro de los técnicos, lo que es para nosotros, que también al paciente en este caso le puede enseñar y decir que la presión que debe mantener está, que se puede controlar su presión. Lo técnico es que bajemos la presión a menos de 140-90 en personas menores de 60 años. Si la persona es mayor de 60 años, se puede tolerar presiones menos de 150-90. La presión sistólica tiende a subir con los años por la misma rigidez de los vasos. Y la medicina basada en evidencias ha demostrado que si podemos bajar a menos de 150-90, esa persona va a tener menor chance de hacer complicaciones. En los pacientes diabéticos con insuficiencia renal o cardíaca, debemos bajar a menos de 140-80. Tiene que ser menos de 140 y menos de 80. En los pacientes que tienen proteinuria mayor a 1 gramo, esto significa que hay un daño renal importante, la presión arterial debe bajar a 125/75 o menos. Menos de 125 y menos de 75. Y cuando el paciente tiene solo hipertensión arterial sistólica, el objetivo es que esa presión sea menos de 140. Cuando cuando estamos dentro de estos valores objetivos, es que se mantienen las dosis, los fármacos y el pronóstico del paciente mejora. Podemos decirle a él que está con esas presiones, él va a poder vivir más tiempo y con menos complicaciones como cualquier otro ser humano. ¿Por qué se justifica el tratamiento? Por cada 20 milímetros de mercurio que se eleva la presión sistólica o 10 la diastólica, vamos a duplicar el riesgo de sufrir complicaciones en órganos blancos. Vasos sanguíneos, riñón, corazón, cerebro, retina, todo lo que les he dicho. Todo eso se va a afectar
Si llegas al estadio 1 o si pasas al estadio 2 el paciente, pues el problema es que estas cifras van a llevarlo a complicaciones. Entonces el objetivo es reducir la presión a valores de menos de 140/90. Y se estima que con este tratamiento vamos a disminuir la posibilidad de accidentes cerebrovasculares hasta un 40%, de infarto hasta un 25%, de insuficiencia cardíaca más un 50%. Son cifras que no son despreciables. Son buenos chances de sobrevivir para la gente que tiene este problema. Bien, ya sabemos cuáles son los objetivos. Ahora tenemos que ver qué alternativas terapéuticas existen para lograr esos objetivos. Las estrategias terapéuticas generales en todas partes del mundo, basados en guías de todas las escuelas americanas, europeas, canadienses, australianas, todas coinciden que hay que hacer primero cambios en el estilo de vida en el paciente. Hay que hacerlo siempre. Y utilizar fármacos según el nivel de riesgo y cifras tensionales. Los riesgos cardiovasculares se los mide de una forma diferente, pues hay el sedentarismo, la obesidad, los lípidos en sangre, bla, bla, bla. Son muchos factores que van a contribuir a que esta enfermedad se complique más rápidamente. Y para esto, pues dependiendo de eso, vamos a ver qué fármacos y de las cifras de la presión arterial. Hemos dicho que hay el estadio 1 y el estadio 2 y van a ver que eso determina la cantidad de fármacos que podemos usar desde un comienzo. Y la meta es llevar a la gente a menos de 140/90 y 130 en jóvenes y 90 la diastólica, ¿no? La sistólica es esa, 130 o 140. ¿Cuáles son las modificaciones del estilo de vida que funcionan? Estas son las cosas que hacen al médico antipático y nos hacen bromas y todo, ¿no? Que no fume, que no bebe de esto, que no coma aquello. Pues no es que no es que estas cosas las indicamos para torturar a nuestros pacientes, sino porque son coadyuvantes al tratamiento, ayudan a bajar la presión arterial. Entonces vean, por ejemplo, la reducción de peso. Por cada 10 kilos que pierde el paciente, podemos bajar hasta 20 milímetros la presión arterial. Si él entra dentro de un plan de alimentación mediterránea, llamado DASH también, en la que la mitad del plato son verduras, la otra mitad es carbohidrato y proteína. Así podemos llegar a bajar hasta 14 milímetros de mercurio. La reducción del sodio en la dieta a menos de 6 gramos día puede bajar hasta 8 milímetros de mercurio. La actividad física hasta 9. Y la moderada ingesta de alcohol puede bajar hasta 4 milímetros. Y no tome más de un vaso por día, ¿no? Y el paciente muy astuto mira el vaso que toma. En ese vaso entra una botella. Entonces, estos son los valores de reducción de estas medidas no farmacológicas en la presión sistólica. La reducción de peso, ya les he dicho, hasta 20, el DASH hasta 14, sodio hasta 8, el ejercicio hasta 9 y la disminución del alcohol hasta 4. Esto es importante que se acuerden y que sepan, porque nuestros fármacos bajan la presión, pero no bajan nunca más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, cuando estamos en el estadio 1, usamos un solo fármaco. En el estadio 2 ya necesitamos 2 fármacos. Y muchas veces estas medidas no farmacológicas nos permiten tratar pacientes con una monoterapia. Pero hay que implementar bien, hay que supervisar al paciente y tiene que adherirse, tiene que entender por qué estamos tratando
y por qué necesita tratarse. Y él tiene que convertirse en un socio terapéutico. Si no entiende el por qué, pues no va a hacer nada de esto y puedes darle 2, 3 medicamentos igual, el paciente no va a ir bien. Bien, desde el punto de vista farmacológico, ¿cuáles son las alternativas para lograr esos objetivos terapéuticos? Acá tenemos, la estrategia está basada en una fórmula fisiológica. Esto han llevado ustedes en fisiología. Presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, todos los esfuerzos para bajar la presión arterial están orientados o a bajar el gasto cardíaco o a bajar la resistencia vascular periférica. Disminuimos la resistencia vascular periférica, disminuimos el gasto cardíaco o disminuimos el volumen de líquido corporal. ¿No? Y vamos a tratar de regular compensatoriamente la taquicardia refleja, la retención de líquidos. Estas son cosas ya dentro de las estrategias farmacológicas, pero básicamente están orientadas a la manipulación de esta fórmula. El gasto cardíaco depende de 3 pilares: la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Y es ahí donde algunos de los fármacos que vamos a hablar. Dentro de los parámetros de la OMS, los criterios primarios de eficacia y seguridad permiten generalmente clasificar en estas patologías que van a ustedes a ver en este bloque fármacos de primera línea, de segunda línea, hasta de tercera línea en algunas patologías. Y esto está pues basado en la relación eficacia-seguridad, básicamente. Cuando los fármacos son eficaces, es decir, logran el objetivo y lo hacen de una manera relativamente segura, cuanto más seguro y más eficaz, estos son los de primera línea. Luego ya los que tienen problemas de seguridad, sobre todo, pasan a la segunda línea. Y en tercera línea, generalmente son los que tienen problemas de eficacia y seguridad y solo sirven para cierto tipo de casos, ¿no? No es una regla, pero es más o menos por ahí que funciona la cosa. Entonces, para la hipertensión arterial, la medicina basada en evidencias ha demostrado, y sobre todo, considerando que esta patología de la hipertensión arterial idiopática baja a un nivel de atención primaria en salud, donde el médico general tiene que manejar este tipo de pacientes, entonces los fármacos de primera línea son los que van a requerir menos experticia en manejar complicaciones. Hay fármacos que los tenemos que dejar para los especialistas. Es gente que se forma, estudia y maneja esto con regularidad y saben cómo manejar ciertos fármacos con alto grado de inseguridad clínica. Nosotros, como médicos generales, en la primera línea de tratamiento, tenemos 4 grupos: los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los IECAS; los bloqueadores de los receptores de la angiotensina; los diuréticos tiazídicos, no los diuréticos en general, solo los tiazídicos, de los que hemos hablado ayer, que trabajan en el túbulo contorneado distal y que tienen además efectos de apertura en los canales de potasio, que producen una vasodilatación sostenida, prolongada, y son útiles para tratar la hipertensión arterial. Y los bloqueadores de canales de calcio. Estos 4 grupos son los que llamamos primera línea. En segunda línea están el resto de fármacos que de alguna manera van a reducir la resistencia vascular periférica o el gasto cardíaco, en la fórmula que vimos antes. Mención especial quizás requieren los bloqueadores beta. Los bloqueadores beta yo los pondría en un punto intermedio acá.
no son de primera línea porque tienen muchos problemas, pero tampoco son tan segunda línea. En cierto tipo de pacientes hipertensos que tienen indicaciones para uso de beta bloqueadores, pasan a ser fármacos de primera línea. Cuando hay las compelling indications, se llaman indicaciones obligatorias. Pacientes que tienen necesidad de recibir betabloqueadores y además son hipertensos, pues se convierten en fármacos de primera línea, pero solo en esos casos. Aquí hay otros, hay varios aquí de estos que voy a mencionarlos mañana, no hoy día. Y vamos a ver así rápidamente cómo es que, para qué sirven. Y también estos que inhiben las inhibidores neuronales periféricos, ¿no? Donde está la reserpina, la guanetidina, el guanadral. Son fármacos que no son para el médico general. Todos estos fármacos generalmente requieren experticia para manejar. Nosotros vamos a intentar usar estos cuatro grupos. Entonces, en resumen, son estos grupos los de primera línea. Y acá ya los incluyo a los beta bloqueadores según comorbilidad. Pueden estar acá si es que hay una comorbilidad que obliga a usar beta bloqueadores. Si no, solamente son estos cuatro. Este va a ser el esquema que voy a usar para pasar de un grupo farmacológico efectivo a otro. Aquí tenemos la fórmula de la hipertensión arterial. Eh, Están los vasos sanguíneos. Todos los que trabajan en los vasos sanguíneos están por acá. A nivel renal, otros trabajan a nivel cardíaco y otros a nivel del sistema nervioso central. Estos son generalmente relegados para los especialistas y algunos también que actúan sobre los vasos. De esos cuatro que hemos hablado, de esos cuatro grupos, pues de esos vamos a ir viendo ahora, que actúan como vasodilatadores, pero vasodilatadores eh, fácilmente controlables por un médico general, que pueden llevar a hipotensiones posturales, a trastornos de hipotensión, pero no poniendo en riesgo la vida del paciente como lo haría otros fármacos antihipertensivos que requieren experticia. Entonces vamos a empezar a hablar de los inhibidores de la ECA. Estos fármacos actúan impidiendo la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reducir los efectos de la angiotensina en su receptor, en sus receptores 1 y 2. Eso significa que van a reducir la vasoconstricción, la liberación de aldosterona, disminuyen la resistencia vascular periférica y disminuyen la retención de sodio y agua. En conjunto, todo esto mejora la presión arterial, disminuye la presión arterial en manera sostenida, no en mucho tiempo, y se puede mantener esto de por vida. Dependiendo del fármaco, la mayor parte de ellos se dan por vía oral, la biodisponibilidad es muy variable, se metabolizan algunos, son profármacos y otros directamente entran activos, puede haber excreción renal. Los aspectos clínicos importantes es que son usados en pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica. Esto es una indicación, se vuelven fármacos de primer uso cuando tienes pacientes que son hipertensos y son diabéticos o tienen enfermedad renal crónica porque son renoprotectores, protectores renales. Impiden la evolución del daño renal, los inhibidores de la ECA. Tienen efectos adversos que los vamos a estudiar ahora, en un momento. Todos estos fármacos, los que tienen un puntito, son los que están en Bolivia y están para uso inmediato. No está el enalapril y el lisinopril.
Los otros no hay. Todos acaban con PRIL. En otros países seguramente si van a viajar alguna vez van a ver que existen otros. Pero en Bolivia, de lo que yo he revisado, Enalapril y lisinopril. No se olviden, el PRIL es la característica de estos. Al inhibir la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, va a disminuir la resistencia vascular periférica. Va a haber menos aldosterona, menos retención de sodio y agua. Va a haber mayor cantidad de bradiquinina, porque la enzima esta, la AECA, es la que también metaboliza la bradiquinina. Y si no hay, si la bloqueamos, entonces va a aumentar la bradiquinina, que es un vasodilatador, es un mediador local que produce vasodilatación. Y esto va a mejorar mucho pues, el sostener una presión arterial baja. El uso de estos fármacos generalmente están indicados cuando hay hipertensión arterial y hay nefropatía, insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus. Ahí se vuelven mucho más eficaces porque estamos combatiendo dos patologías juntas con un solo medicamento. Los receptores que han sido identificados de la angiotensina son el receptor AT1 y el AT2. Hay incluso hasta el AT4, pero no hay un reporte claro de agonistas y efectos y demás. En el receptor AT1, que es el que es de tipo metabotrófico, o sea, tiene la proteína G como mediador de sus efectos. Estos efectos farmacológicos de la angiotensina 2 parece que la mayor parte de ellos se lleva por este receptor. El AT2, que también ha sido clonado e identificado, está más en tejidos fetales. Parece que tiene alguna actividad fundamental en el desarrollo fetal, ¿no? Eh, Tiene actividad también antiproliferativa, que es muy buena. Y parece ser también que trabaja este receptor como un regulador de la enzima convertidora de la angiotensina. Ahí tengo he puesto un gráfico, sí, que lo que hace el AT1, vasoconstricción, el AT2, ¿no? Es vasodilatador. El AT1 produce hipertrofia del miocito y tiene un efecto antinatriuresis, mientras que el AT2 es antiproliferativo, apoptosis, ¿no? Y cardioprotector. Cuando se bloquea selectivamente el receptor AT1, los fármacos agonistas trabajan, la angiotensina 2 trabaja sobre el AT2, aumenta la actividad AT2, que tiene varias propiedades interesantes, como vasodilatador, como antiproliferativo, ¿no? Produce apoptosis de células dañadas, bueno, y es además cardioprotector. Es interesante que ustedes recuerden, no solo que al inhibir la conversión, inhibiendo la enzima esta, también hacemos una inhibición de la degradación de la radiquinina. Y la radiquinina es el punto de diferencia entre los IECAS y los árados. Los bloqueadores del receptor de la angiotensina no incrementan la cantidad de bradiquinina circulante. Entonces no tienen las mismas capacidades. A pesar de que lo malo de la bradiquinina es que está involucrada en algunos efectos adversos como el angioedema y cosas, la tos, que acompaña a los IECAS y no así a los ARA2, ¿no? Hay un incremento de la síntesis de prostaglandinas, disminuye la liberación de aldosterona y disminuye
el remodelamiento miocárdico. El remodelamiento miocárdico es un fenómeno en el que la matriz celular del ventrículo se altera en sus metaloproteasas, en la cantidad de colágeno, la cantidad de receptores, etc. Y estos fármacos tienen la capacidad de impedir que eso suceda o de detener el remodelamiento miocárdico que va a llevar al paciente a problemas como la insuficiencia cardíaca. La farmacocinética de los IECAS, todos ellos son profármacos, con excepción del captopril y del lisinopril. Su eliminación puede ser hecha de manera unifásica, es decir, depuración del plasma solamente con un captopril, ¿no? Y el captopril es el fármaco que tiene acción más corta y es el menos potente. Este fármaco ha sido el primero que ha salido de este grupo. En los años 80 ya cambió totalmente la historia de la cardiología en cuanto a fármacos. Y en la actualidad es el feo del grupo, es el más antiguo, el que más problemas tiene de efectos adversos y es más, ha sido retirado también de Bolivia el año pasado. El metabolismo o la cinética bifásica, el- algunos fármacos, la mayor parte de ellos, diríamos, son depurados y tienen alta afinidad por la ECA. O sea, la ECA los va eh, a captar rápidamente y va a ser inhibida la ECA por estos de manera muy eficaz. Y los trifásicos son los que se depuran, se tienen alta afinidad por la ECA y además tienen un volumen de distribución muy grande, como el ramipril. Entonces, ¿qué significa que tenga un volumen de distribución más grande? Que se salen del plasma y en algún momento vuelven al plasma, o sea, les dan una duración más larga, es un más de efecto más prolongado. Es una cosa interesante, pero no existe en los remedios el ramipril. Hay una clasificación en base a la farmacocinética en la que se habla de estos IECAS de clase 1, como el captopril, que son activos y sus metabolitos también son activos. La clase B, como el enalapril, son inactivos porque tienen que ser metabolizados, son profármacos. El metabolismo forma sus metabolitos y esos son los que se activan. Y la clase 3, como el lisinopril, son activos, pero no son liposolubles y no van a ningún tipo de metabolismo. Aquí abajo les he puesto el nombre del enalaprilato, que es el único de estos miembros de este grupo que no tiene absorción por vía oral y es el único que hay por vía parenteral. El enalaprilato es cuando quieres mantener a tu paciente con el medicamento, con un IECA, y no tiene la vía oral permeable, pues el enalaprilato es la alternativa terapéutica. ¿Cuáles son los efectos adversos de los IECAS? Estos se pueden dividir en dos grupos, los específicos de clase y los que tienen relación con la estructura química. Y con la estructura química solamente el captopril es el ejemplo, el mal ejemplo, como les decía hace un momento, que tiene un grupo sulfidrilo, que no tiene el resto. Y esto hace responsable al captopril de erupciones en la piel, de neutropenia y de disgeusia. Este es un trastorno en las papilas gustativas de la lengua. Entonces, el paciente comienza no a sentir sabores o siente sabores raros y todo más. Esto es debido a un grupo sulfidrilo que no hay en el resto de los IECAS. Y
Por otro lado, tenemos los efectos específicos de la clase. Todos los de la clase tienen lo mismo, todos los priles. Entonces, ¿qué producen? Son fetopáticos, anomalías fetales, están contraindicados en el embarazo. En dosis altas iniciales pueden llevar a la hipotensión arterial, el síncope de la primera dosis. Siempre hay que empezar con dosis mínima, efectiva, nocturna, para que si hay mareos, hipotensión, sea en la cama cuando está durmiendo el paciente y no cuando está conduciendo o trabajando. La tos que se presenta en 1 a 10 en la relación hombre-mujer. Las mujeres tienen más, con mayor frecuencia, asiáticas y además que consuman picantes. En los rocotos hay una sustancia que incrementa la capsaicina, que es la que incrementa la incidencia de tos cuando se consume o está recibiéndose IECAS. Y en la gente negra, más que en la gente blanco, hay la posibilidad de que se produzca un angioedema, un edema marcado en los labios, la lengua, incluso en zonas faríngeas que puede algún rato necesitar atención médica de urgencia. Hay una insuficiencia renal inducida por IECAS y esto es lo que hay que tener cuidado. Normalmente, cuando existe una baja perfusión en los riñones, la filtración glomerular es mantenida gracias a la actividad de la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene un efecto, ¿no? Además, la angiotensina 3 también sobre las arterias eferentes. Produce una vasoconstricción que mantiene la filtración glomerular. Y cuando bloqueamos la producción de esta angiotensina 2, pues no va a haber quien produzca esta vasoconstricción, se va a producir una vasodilatación, una disminución en la cantidad de bradiquinina, ¿no? Bueno, el aumento de la bradiquinina que va a producir vasodilatación, más la vasodilatación por ausencia de angiotensina 2, va a llevar pues a una hipoperfusión de la nefrona, una filtración glomerular reducida y el riesgo de que el paciente haga una insuficiencia renal aguda, inducida por los IECAS. Y esto generalmente cuando hay estenosis de la arteria renal, en la que hay que tener mucho cuidado de usar si no se tiene la seguridad de que el paciente no tiene una hipertensión secundaria a una estenosis renal, no debería usarse un IECA porque puede llevar a una insuficiencia renal aguda. ¿En qué caso está contraindicado este tipo de fármacos? En las estenosis bilaterales de la arteria renal, lo que les digo. Porque esto lo va a llevar pues, a una insuficiencia renal. En el embarazo es fetopático. En la hipercalemia, pues aumenta la calemia y vamos a tener problemas de la hipopotasemia severos. Hipersensibilidad a estos medicamentos. Una creatinina mayor a 3 miligramos no puedes usar. La estenosis aórtica severa o cardiopatía obstructiva tampoco son contraindicaciones del uso de los IECAS. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿He dejado de compartir? ¿O qué es lo que ha sucedido? No entiendo. ¿Qué están viendo ustedes? Se volvió negra la pantalla, doctor. ¿Se ha puesto negra? Algo está pasando. Sí, No entiendo qué. A ver. ¿Volvió? sí, ahora sí, doctor. Ya. Entonces, estas son las contraindicaciones obvias de estos fármacos, de acuerdo a lo que hemos ido conversando ya.
Ahora veamos el próximo grupo. Este grupo ya hemos revisado, ahora vamos a ir a los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. La diferencia es que aquí impedimos la formación de la angiotensina. Aquí la angiotensina se forma, pero vamos a bloquear sus receptores. Entonces, a estos los conocemos como ARA2, antagonistas del receptor de la angiotensina 2. ¿Cómo actúan? Pues bloqueando los receptores de la AT1 y inhibiendo los efectos vasoconstrictores y la liberación de aldosterona. Bueno, hay mucha variación en cuanto a su absorción, metabolismo, excreción, la mayor parte fecal y renal. Los aspectos clínicos son una buena alternativa para cuando el paciente no puede recibir IECAS, especialmente en los pacientes que desarrollan tos. La tos es seca, irritable, y si el paciente anda todo el día tosiendo, entonces prefieren pues la enfermedad a la tos. Lo que tenemos que hacer es cambiar de fármaco, ir hacia un ARA2. Hay otros efectos adversos como el aumento del potasio, los mareos, el angioedema, que es muy raro, porque estos no acumulan la bradiquinina. Ellos no interfieren con el metabolismo que hace la enzima convertidora. La enzima convertidora no solo afecta a la angiotensina, sino también a la bradiquinina. En este caso no hay problema. Este es el segundo grupo, entonces, que afecta al sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Son los bloqueadores del receptor de la angiotensina. Estos terminan con sartán. Estos hay muchos en la farmacopea boliviana. El que todos terminan con sartán. Todos los están con punto azul al lado es porque están en el Infomerc. Y los que más van a escuchar el transcurso de este bloque de la materia, quizás son el losartán y el valsartán. Y en insuficiencia cardíaca van a ver esto también. Conmigo, el losartán es uno de los preferidos de este grupo para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y van a ver luego por qué. Vean, aquí está el losartán. Es un bloqueador del receptor de la angiotensina no selectivo o no específico. Bloquea, además de bloquear a la acción de la angiotensina, bloquea la formación de tromboxano A2. Entonces esto le da un efecto antiagregante. También tiene un efecto úrico-súrico, es decir, hace que se elimine el ácido úrico. Este efecto es útil para el paciente con gota crónica. Es un uso secundario. Y además es un agonista del pipargama. Pipargama son enzimas nucleares que sirven activados, son activadores de la proliferación se llama peroxisomal, ¿no? Esto tiene que ver con factores de regulación de expresión genética. Entonces, esto permite disminuir la resistencia a la insulina en las células en las que se activa el pipargama. Y el losartán, además de ser un fármaco que produce vasodilatación por el bloqueo del receptor AT1, es antiagregante, es úrico-súrico y es un fármaco que puedes usar para disminuir la resistencia a la insulina. Hay otros fármacos como estos que tienen algunas propiedades especiales. El telmisartán es el agonista máximo del pipargama. Es el que más potentemente actúa sobre el pipargama.
Bueno, eso es de lo que después leerán algunas cositas que están por ahí. El losartán se diferencia del resto de este grupo porque tiene un metabolito activo que se llama el CAT-3174. Entra el fármaco el genérico de losartán y tiene su efecto máximo a las 3 4 horas, ¿no? Y luego reaparece otro efecto después que el fármaco desaparece porque su metabolito, el CAT-3174, que tiene una vida media más larga que el mismo losartán, prolonga el efecto antihipertensivo. Entonces, es un fármaco que tiene larga duración de acción y tiene efectos, además, digamos, son plus, son extras, efectos extras beneficiosos para el paciente. Que en muchos de los casos, esta gente que tiene hipertensión pueden ser diabéticos, ser obesos, etcétera. Y entonces ahí viene el rol del pipargama, de la resistencia a la insulina, si es que tiene gota, etcétera, lo que hemos mencionado. El sitio de acción es el receptor AT1. Aumenta la actividad del AT2, lo que les decía. Si el AT1 está bloqueado, pues van a ir a actuar toda la angiotensina que se forma, la angiotensina 2 va a ir a actuar en el AT2. Y se va a producir entonces, va a haber formación de bradiquinina, va a haber efecto vasodilatador, va a haber cardioprotección, pueden haber efectos adversos similares al placebo. ¿Esto qué significa? Que sus efectos son tan escasos que se parecen al del placebo. Cuando se estudia esto, se le da al paciente el almidón y por otro lado se le da el, el ARA2 y sus efectos son los mismos. Eso significa que no tienen efectos de grupo, son seguros, ¿no? Y rara vez puede haber angiodema. El efecto básicamente es disminuir la presión arterial. Tienen escasa o nula presencia de tos. O sea, los pacientes que toman esto no van a presentar tos. Buena tolerancia y tienen efecto además sobre la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pueden disminuir la masa muscular de ese ventrículo hipertrofiado y mejorar obviamente el performance, mejorando la fracción de eyección. Bloqueo del receptor AT1, disminución de la presión arterial sin bradiquinina, necesidad de aumentar la bradiquinina. Hay menor riesgo de tos y de angiodema, el uso en intolerancia a los IECAS. ¿No? Eso ya hemos dicho. En cuanto a la farmacocinética, la biodisponibilidad oral es pobre con todos ellos, pero hay bastante absorción como para la dosificación por vía oral. También es enorme la unión con las proteínas plasmáticas. La vía media, el que tiene máxima vía media es el telmisartán y el mínimo es el eprosartán. Los usos similares a los IECAS son preferidos en casos de que los IECAS pues haya intolerancia o ineficacia para manejar el problema. El losartán también se puede utilizar cuando hay hipertensión portal para evitar las hemorragias por venas varicosas en el esófago. Y el irbesartán en el control del ritmo de la fibrilación auricular. Si el paciente no sé si lleva pues, antiarrítmicos este año, pero cuando se habla de antiarrítmicos y se habla de este tipo de fármacos, pues en la fibrilación auricular para la reversión
a ritmo sinusal, el irbesartán puede ser una opción. Los efectos adversos de estos fármacos, la alopecia, la agranulocitosis, la vasculitis, el irbesartán puede causar un síndrome similar a la sprue tropical, en la que el paciente tiene dolor abdominal, diarreas y pérdida de peso, pero muy rápido. Siempre, y existen algunos estudios que están en curso de la comparación de los IECAS con los ARA2. Los beneficios, ¿realmente hay beneficios con los IECAS? O hay mucha gente que en la actualidad está usando primero el losartán antes que cualquier IECA. Y no hay problema porque está dentro de los 4 grupos de primera línea. Pero hay escuelas que se cierran un poco y dicen, debes intentar primero con IECA porque tienes el efecto de la radiquinina, que es un plus que no existe con nosotros. Y hay gente que dice, no nos interesa que la radiquinina esté elevada, nosotros al bloquear el receptor AT1 y estimular el AT2, nos va tan bien como la otra. Eso es algo que cada uno... Ay, otra vez. ¿Qué dice? Sharon, stop it. ¿Qué es esto? Sí. No estoy entendiendo qué pasa con esto. O es el programa o es mi máquina. Se ha ido, ¿no? ¿Ustedes ven algo? Nada. No. Y ahora solo puedo volver al comienzo. La verdad es que no sé qué está pasando. ¿Cuánto de panas traes? ¿6? 6 bolivianos, Chuco. Voy a tener que pasar rápidamente. Ya te voy a pasar hoy a la lista para que la hagas un Hasta cuadradito. llegar a donde Y estamos. de lo que tú y yo nos debemos, ya yo te voy a descontar el pan y el yogur. Pero le vas a cobrar en conjunto al mes, ¿ya? Ya. ¿Has visto? Te lo he pedido más raquetitas. Sí, Pero muchas chiquititas, ¿no? Sus más raquetas. gracias. No te preocupes, ¿vale? Sí, mañana quiero comer con mantequilla eso. Bueno, recuerda dejar la cocina de la vida. ¿La mantequillita? No, los panes. Ya me lo voy a Vamos a hacer el pasar. pan de sándwich. Lo voy a Yo voy a pasar. comer un día. Igual me he hecho comprar una leche light que tengo. ¿Para mí? ¿Vas a invitar? Te he dicho, Fri, no me crees que Ya, como mucho. estamos en esto de que hay un ¿Qué te ha dicho? debate ahora internacional sobre si es mejor o no es mejor un IECA de un ARA2. Según TikTok, hay que subir 400 gramos por semana. Estos IECAs ya hemos visto. ¿De vos nos por día? No, Ahí por semana. estamos. Pero ¿no? vos, ¿cuánto Desde el estás? segundo semestre. Pero Entonces, vos. o sea, en el primer Sí. trimestre no subes nada. Ah, ¿Con qué? Euforia, quiere que se lo pongas. ¿Cuál mamita te lo pongo? Gata bajo la lluvia. esto, aquí andamos. Los que defienden la posición del fármaco de elección a los IECAS tienen a su favor o ponen a su favor la radiquinina. Esa sería el único pro, y los otros se encuentran que la radiquinina es la que empeora la insuficiencia renal aguda que puede ocasionar estos fármacos y además el angioedema. Entonces, cuando salgan resultados, ustedes se enterarán seguramente o al año cuando decido este tema otra vez, podré decirles si hay algún resultado de comparación. Por ahora, no hay silencio. Las recomendaciones generales para usar los ARA2, hay que reducir la dosis en caso de que exista hipovolemia. Los cuidados, hay que tener mucho cuidado con la hiperpotasemia, porque ellos aumentan más todavía el potasio y puede haber problemas con la hiperpotasemia. Arritmias hasta paro cardíaco, ¿no? El cuidado
de complicaciones renales. No se debe dar en mujeres en gestación. No se debe usar en la estenosis bilateral de la arteria renal. Y hay que tener cuidado cuando el paciente tiene insuficiencia renal o hepática. El efecto antihipertensivo normalmente se logra en una semana y máximo hasta las 6 semanas. La mayor parte de estos fármacos nos damos tolerancia generalmente hasta de 2 meses para lograr el objetivo terapéutico. Evaluar al paciente y si no hemos logrado el objetivo, ir al próximo paso, que es un paso escalonado. Se va poco a poco de 1 a 2 a 3 fármacos hasta la remisión del paciente a un especialista en caso de que no logres el objetivo. Los efectos adversos, entonces, hipotensión arterial, hiperpotasemia, fetopatía, interrogado. No hay reportes de esto porque no se usa. Con los dietes que son más antiguos sí se ha producido fetopatías, pero con estos no se han hecho pruebas. No está prohibido además éticamente hacer pruebas. No se puede probar simplemente por extrapolación de lo que pasa con los dietes, podemos decir que están contraindicados en el embarazo. Hay algunas molestias gastrointestinales, irritativas, náuseas, vómito, puede haber algo de molestias dolorosas. Y hepatotoxicidad con algunos, no con todos. Bien, otro grupo son los diuréticos, que trabajan sobre el riñón y son los diuréticos tiacídicos. Estos diuréticos tiacídicos los hemos visto allá. Trabajan en el tubo contorneado distal, tienen que ver con la apertura de canales de potasio que producen vasodilatación, disminuyen el volumen plasmático y bajan la presión arterial. ¿No? Son usados como primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. Están en la primera línea. Bajan la presión arterial sin poner en riesgo al paciente. El efecto se produce en semanas, no es inmediato. Entonces, esas caídas de la presión arterial progresivas, lentas, son las más seguras y son en las que el médico corremos menos riesgos de que nuestro paciente haga problemas que pongan en riesgo su vida. Entonces, ese efecto de los tiacídicos va a ser sostenido, prolongado y dable en el tiempo. Vamos a tener 2 meses para ver si el efecto hemos logrado el efecto que queríamos. En nuestro medio, lo que más usamos es la hidroclorotiazida. Todos estos aparentemente existen, están reportados ahí en el Infomerc. Hay que entender que estos fármacos, su efecto diurético, inicialmente es importante, es útil en el manejo de la hipertensión. La disminución del volumen intravascular y el gasto cardíaco inicial pues es importante. Pero lo que sí le da ese carácter único a estos diuréticos es que disminuyen la resistencia vascular periférica a largo plazo y lo hacen por la apertura de canales de potasio en el músculo liso. Entonces hay un efecto vasodilatador que se va produciendo progresiva, lentamente y sostenida. La hidroclorotiazida, la clortalidona son un ejemplo, ¿no? La hidroclorotiazida es la que más se usa en nuestro medio. Estos son secretados dentro del lumen en el tubo contorneado distal, con un mecanismo de transporte de ácidos orgánicos ahí en el tubo. Y allá actúan en el lumen, bloqueando el transportador de sodio y cloro.
y hay una modesta diuresis y una leve inhibición de la anhidrasa carbónica. Incrementan la excreción renal de potasio y de magnesio. Reducen la excreción de calcio y uratos. Y sobre todo, esta apertura de canales de potasio en los vasos sanguíneos es la que nos hace llevar los fármacos como fármacos de primera línea en el tratamiento de hipertensión arterial idiopática. No son efectivos cuando la filtración glomerular es baja, cuando es muy baja. Alteran la habilidad de dilución, pero no la de concentración a nivel de las nefronas. El efecto neto es la pérdida sostenida de sal y agua, reduciendo el volumen extracelular. Y obviamente esto va a reducir el gasto cardíaco, va a reducir la presión arterial, pero no es sostenible. Esto con el tiempo nuestro organismo va a compensar y va a volver a su bulimia, a todo normal. Y lo que va a quedar es esa vasodilatación mediada por los canales de potasio. La hidroclorotiazida es el diurético más usado aquí en nuestro medio. Tiene efecto vasodilatador adicional a través de esto que hemos hablado, los canales de potasio. Y esto es para que lean un poco de lo que les acabo de hablar. Tienen una rápida absorción. Se distribuyen en el espacio extracelular, se eliminan sin cambios por el riñón y tienen una cinética de eliminación diferente entre los diversos agentes. Por lo tanto, las vidas medias de eliminación y demás son variables, ¿no? Pueden ser horas, días, eso tienen, ustedes eligen su fármaco personal y verán y aprenderán cuánto es la vida media y por qué la dosis y los intervalos, etc. ¿Qué es lo que hacen en la hipertensión arterial las tiazidas? Reducen la presión arterial y el riesgo asociado a hacer enfermedades arteriales coronarias, infarto agudo del miocardio. Eso es una gran razón para poder usar tiazidas, ¿verdad? Son considerados terapia de primera línea de hipertensión arterial. Son efectivos, seguros y baratos. Y no se requiere dosis incrementales. La dosis de la hidroclorotiazida de 12.5 miligramos es suficiente desde que comienzas hasta que el paciente deja de consumir o se muere. No necesitas subir porque no vas a lograr mayor efecto. Sí vas a lograr mayor diuresis, mayor toxicidad, pero no mayor efecto antihipertensivo. Sus efectos adversos, debilidad, impotencia, ocasionalmente erupciones cutáneas y metabólicas, pues si hay hipopotasemia, hiperuricemia, alteraciones en la tolerancia a la glucosa. No se olviden que hemos dicho que los tiacídicos producen hiperglicemia y pueden empeorar los cuadros en pacientes diabéticos. Hay incremento del colesterol plasmático en los primeros 6 meses de tratamiento. ¿Esto qué implica? Que si usas un diurético tiacídico para tratar a un paciente hipertenso, necesariamente hay que hacer control del perfil lipídico y ver que no se eleven a niveles críticos o que te obliguen a usar fármacos para combatir las hiperlipidemias. La hipopotasemia por tiacídicos a veces requiere suplementación de potasio porque ocasiona hipopotasemia. ¿Cuándo hay que suplementar potasio? Cuando el potasio sérico es menor a 3.000 equivalentes litro o cuando el paciente desarrolla sintomatología por hipopotasemia
o cuando estando tratando una insuficiencia cardíaca congestiva, necesitas usar esto. Entonces puede descompensar el tratamiento. Si estás administrando digital concurrentemente, obviamente que vas a tener mucho cuidado. La próxima semana van a haber insuficiencia cardíaca y van a ver que la digital se vuelve altamente tóxica con los cambios en la concentración del potasio, ya sea hipo o hiperpotasio. Se puede usar diuréticos ahorradores de potasio en adición a un diurético tiacídico, obviamente para evitarnos la pérdida de potasio. Hemos mencionado algunos de ellos ayer. A dosis altas puede haber un incremento en la efectividad del hidrocortisona, pero normalmente de 12.5 a 25 miligramos es suficiente cada día. En los diuréticos siempre hay que usarlos en la mañana, no en la noche. No hay dosis nocturna de diurético. Puede haber, si quieres fregarlo al paciente, ¿no? Pero lo vas a tener yendo al baño a misionar varias veces en la noche si le das un diurético. Hasta las 3, 4 de la tarde la última dosis, si es que vas a usar más de uno. ¿No? Pueden empeorar la tolerancia a la glucosa, eso hemos dicho, ¿no? Son efectos adversos. Los ahorradores de potasio pueden producir hipercalemia, es decir, pasar del riesgo de una hipocalemia a una hipercalemia, especialmente con aquellos que son gente vieja, diabética o que tienen insuficiencia renal. En eso es que hay que tener cuidado. So, yo no sé si aquí. ¿Ustedes me escuchan? A mí me parece que no hay nadie. Se ha salido. Me parece que se ha salido del Zoom. ¿O qué es esto? Bueno, esto está muy raro. Es la primera vez que veo estos programas con Zoom. Quizás sea el problema que estoy utilizando dos computadoras. O sea, bien, entonces, continuaremos si es que me parece que me están viendo y siguiendo. Algunas ventajas de la hidroclorotiazida es que hace sinergia con otros antihipertensivos. El combinar una tiazida como la hidroclorotiazida con otro, con un IECA, con un ARA2 o con un bloqueador de canales de calcio, hace sinergia. Hay sinergismo antihipertensivo. También se puede disminuir la carga de cloruro de sodio y así se fortalece el efecto antihipertensivo. Esas son ventajas y algunas desventajas de la hidroclorotiazida es que están centrados en las acciones metabólicas de este fármaco. No se olviden, aumenta la glicemia, el calcio, el ácido úrico, el colesterol, reduce el potasio en el suelo. Entonces, estas son las cosas que hay que ir monitoreando cuando usamos un diurético como las tiazidas. Bien, ahora vamos al otro grupo de primera línea, que son estos fármacos antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio son fármacos que van a bloquear la entrada de calcio
en las células del músculo muscular. Y cardíacos. Hay dos tipos de estos fármacos, las dihidropirilinas y las no dihidropirilinas, que las vamos a ver. Este es un resumen para que vean ustedes y los aspectos clínicos, pues son efectivos, especialmente en gente vieja. Cuando veamos mañana los algoritmos o guías terapéuticas de la hipertensión arterial, van a ver ustedes que en la gente vieja de más de 50 años, que no son hiperreninémicos, es decir, la renina no está elevada, se prefiere usar este tipo de fármacos, los antagonistas de calcio, que son vasodilatadores directos. Hay más riesgo de que haga el paciente fenómenos hipotensivos, que hay la dosis, está el síncope de la primera dosis, y los efectos adversos son mayores porque nuestro cuerpo, casi todas las células de nuestro cuerpo funcionan con calcio, y sobre todo el músculo liso, ¿no? Entonces, el músculo liso del intestino se paraliza, hay constipación, los vasos se dilatan, hay edema en miembros inferiores y toda una serie de conflictos. Bueno, pero son útiles. Allá tenemos los dipinos, son todas estas, las dihidropiridinas. Todas terminan con dipino, excepto las que no son dihidropiridinas, donde está el verapamil y el diltiazem. Pero la nifedipina, la amlodipina, el nimodipina, etc. Estos bloqueadores de los canales de calcio inhiben la entrada de calcio al músculo liso. Son vasodilatadores, disminuyen la resistencia de la vasculatura periférica y disminuyen la contractibilidad del miocardio. Esto hay que tener cuidado cuando el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca en el límite, en el borderline. Un poco de esto y vas a llevarlo seguramente a una insuficiencia cardíaca congestiva. El uso es en la hipertensión arterial en mayores, y especialmente en la gente de raza negra y a los pacientes que tienen hipertensión arterial sistólica aislada, que significa que la presión arterial diastólica es normal, solo tiene una presión arterial sistólica alta. Antes no se recomendaba tratar a estos pacientes. Hace unos años se ha visto que ellos también van a desarrollar complicaciones en órganos diana y todo lo demás. Entonces, desde entonces, hace no muchos años, el paciente con hipertensión arterial aislada también es susceptible al tratamiento con fármacos. Y estos fármacos son los ideales para él. Las dihidropiridinas son estas que acaban con dipino. Vamos, miren, los grupos farmacológicos son tres. Están las benzotiazepinas, donde está el verapamilo. Están las difenil-alquilaminas, donde está el diltiazem. Y están las dihidropiridinas. Entonces, en la actualidad, aquí están todos los dipinos. En la actualidad se dicen dihidropiridinas y a estos dos grupos se les dicen las no dihidropiridinas. Y tienen que ver, miren, el verapamilo, que es una benzodiazepina, esta tiene muy poca selectividad por los vasos. Es más a nivel cardíaco. El diltiazem es del otro grupo, es menos afinidad a nivel cardíaco. Y finalmente la nifedipina, que es el prototipo de los dihidropiridinas, son muy afines a nivel periférico, es decir, ¿qué van a hacer? Vasodilatar. El próximo slide creo que tengo una forma gráfica correcta. A nivel de los vasos actúan las dihidropiridinas. Ahí están todas las dipinas, dipina. Actúan principalmente en la musculatura lisa de los vasos.
Y las no dihidropiridinas, como el verapamilo y el litiazem, actúan en el corazón y tienen menos efectividad para producir vasodilatación. Entonces, los efectos cardiovasculares van a producir dilatación arteriolar, son inotropo negativos, eso hay que tener cuidado, deprimen el automatismo sinusal y la conducción auriculoventricular. Esto ya puede estar despertando en ustedes curiosidad. En los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares no podemos usar. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tampoco, ¿verdad? Y producen dilatación arterial, eso nos interesa para la presión. Sobre todo en los vasos de resistencia, ¿no? Esto es arterias, más que en los vasos de capacitancia, que son las venas. Entonces, estos son vasodilatadores en vasos de resistencia, es decir, en arterias. ¿Qué interacciones tienen con la digoxina? Sobre todo el verapamilo y el litiazem incrementan la concentración plasmática de la digoxina y pueden llevar a toxicidad. Con los beta bloqueadores, el bloqueo auriculoventricular, la depresión ventricular, la inhibición sinusal, bradicardizantes, pero al extremo, ¿no? En asociación, imagínense, estos fármacos que bloquean casi todo lo que es contractividad y conducción, asociado a otros que te hacen lo mismo, el efecto es peligroso. Los efectos adversos de los bloqueadores de los canales de calcio los tienen que ver ustedes desde el punto de vista eh, dónde están los canales de calcio. El enrojecimiento cutáneo, porque se produce por la vasodilatación facial. La cefalea y los mareos, exactamente por lo mismo. La hipotensión arterial, pues va a llevar a los mareos, puede igualar a la cefalea. El edema periférico es por edema, la insuficiencia cardíaca es por disminución de la contractibilidad, bradicardia, por su efecto no sinusal, bloqueo auriculoventricular, hiperplasia gingival y finalmente efectos gastrointestinales, la constipación. El músculo liso intestinal también funciona como calcio. Y si hay bloqueo de los canales de calcio, hay constipación. Sus contraindicaciones, bloqueo auriculoventricular, hipotensión arterial, síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación por una fibra aberrante, que lleva a la conducción de la aurícula directo al ventrículo sin pasar por el nodo auriculoventricular. Entonces, al bloquearse esto, este síndrome de Wolff-Parkinson-White se produce por el bloqueo AV, ¿no? Está contraindicado en el uso de estos fármacos en este síndrome de Wolff-Parkinson-White. El bloqueo auriculoventricular podría empeorar, pero tremendamente, el problema de la conducción aberrante. Con el nifedipino no se puede utilizar en la estenosis aórtica ni en la cardiomiopatía hipertrófica. Pues por razones obvias, ¿no? Esto es el nifedipino con algunas de sus características en términos generales, ¿no? El nifedipino es el prototipo de estos fármacos. Esto puesto para que tengan como un slide de referencia y puedan entender mejor todo lo que hacen estos bloqueadores. Y no sé qué hora es, he tenido estas interrupciones, miren, ya son las 9:30. Lo dejaremos acá. Mañana voy a hablar de los beta bloqueadores que actúan a nivel cardíaco y voy a hablar, mostrarles algo nada más de lo que son fármacos de segunda línea. Y vamos a entrar a hablar de la angina de pecho y el infarto del miocardio
para terminar, una clase no muy larga como la de hoy, pero que les va a ser útil. Bueno, y voy a tratar de ver qué pasa con mi Zoom. Que estén bien, chicos, hasta mañana, y lo siento por las interrupciones. Hola, hasta luego, doctor.